Benvinguts al Cabanyal. El Cabanyal es un barrio de la ciudad de Valencia situado a la orilla del mar. Este fue declarado BIC, Bien de Interés Cultural, por la Generalitat Valenciana en 1993. Actualmente se encuentra amenazado por un proyecto de especulación urbanística que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular, quiere llevar a cabo. Este proyecto, también conocido como el PEPRI, que significa Plan Especial de Protección y Reforma Interior, está en marcha desde hace más de 10 años, exactamente desde el 1998. Dicho plan consiste en realizar una prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando y partiendo por la mitad del Cabanyal, con el consecuente derribo de 1.651 viviendas. Debido al carácter de bien interés cultural de esta zona, la obligación de las autoridades debería ser preservarlo y protegerlo, pero nunca destruirlo, que sería el resultado si el proyecto del ayuntamiento se realizara. ¡Me aburro! Llegados a este punto, queda claro que el Cabanyal no es solo un barrio con más de 100 años de historia que se ve amenazado, sino el hogar de cientos de familias que viven en él y que se verán obligadas a vender sus casas y abandonar el barrio donde crecieron. ¡Me sigo aburriendo! ¿Pero no ves que estoy trabajando? Ya, pero es que esto es un rollo. Déjame seguir. A raíz de este conflicto han surgido diferentes asociaciones que defienden o denuncian el PEPRI. Si aprieto este botón... ¡No! ¡Quieta! ¡Pero no le des a ese! ¡Estate quieta! ¡Ni se te ocurra desenchufar eso! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Se ha ido. Bueno, mejor, porque estaba convirtiendo esto en un rollazo. Os lo voy a explicar yo a mi manera, y así lo entendéis mejor. Como os ha explicado antes el aburrido el barrio del Cabanyal lleva más de 10 años amenazado por un proyecto que pretende partirlo por la mitad. El Ayuntamiento de Valencia está súper convencido que este será la solución para conectar Valencia con la playa y todos serán beneficios para los vecinos. ¿Y entonces, por qué en más de 10 años no lo han llevado a cabo aún? Este problema ha provocado que incluso algunos partidos políticos se manifiesten al respecto. Nosotros desde el año 98, que es cuando el equipo de gobierno del Partido Popular planteó la necesidad de abrir la avenida Blasco Ibáñez y que llegara prolongada hasta el mar, el grupo municipal de Esquerra Unida en aquel momento se opuso, ¿no? Es un problema, de alguna forma, de la dreta valenciana que lo que vol és veure el mar des del centre de la ciutat i en definitiva és un plantejament que per suposat no és d'este segle, obrir grans vies trencant en estos moments, trencant tota l'estructura del Cabanyal, és un plantejament antic, és un plantejament que ja va fallar, jo vull recordar, va fallar concretament aquí a prop, a l'Avinguda de l'Oest, també volien que l'Avinguda de l'Oest es carregara tot el centre, hasta que va arribar un moment que no van poder continuar. Entonces yo creo que en el problema del Cabanyal pasa una cosa parecida. Al plan que tiene el gobierno actual municipal del Partido Popular, que plantea una aberración, porque prácticamente estamos hablando de una arquitectura con una avenida de 100 metros de ancho que desde el punto de vista más pedáneo y más ciudadano, ya no hace falta que sea técnico, sabe que calles que tienen 7, 8, 10 metros a lo sumo de ancho, se le plantea enfrente un urbanismo con una avenida de 100 metros. Esto es absolutamente aberrante frente a cualquier persona a la cual le digas que van a confluir calles de 7 metros en calles de 100 metros. Actualmente este es un barrio dividido, puesto que una parte de él apoya el proyecto y otra gran parte lo denuncia. Actualment el barri del Cabanyal ha aconseguit aquesta fractura, ha enfrontat a veïns uns en contra d'altres, inclús en un mateix carrer una acera davant de l'altra. Algunos años después de la presentación del PEPRI surgió el colectivo Sí Volem, formado por aquellos vecinos que sí apoyan el proyecto del ayuntamiento y lo defienden. En primer lugar, no es una plataforma, es un movimiento que salió esporádicamente después de muchos años de aguantar una degradación en el barrio y nosotros queremos que venga la prolongación para tener un mejor futuro para nuestros hijos, en otros casos nietos, y para que la gente de bien no se vaya. Creo que no es tan complicado ni tan difícil, ni es una obra faraónica. Había que valorar cuál es la obra más faraónica, rehabilitar
o hacer una avenida? La gente que vivimos aquí y estamos luchando por el proyecto, somos aquí. La otra parte que quiere que no se haga la avenida no vive aquí. Viven en el puerto, viven en la parte de la playa o viven en la Malvarrosa. Que vivan aquí verías cómo ya estaría la avenida. Pero es muy bonito decir no cuando no se vive aquí. También nos hacemos la pregunta de por qué todos los partidos de izquierdas no la quieren. Y nuestro futuro es el PEPRI. No, encontramos la solución en la avenida, pero de hace tiempo ya. Por otro lado, poco tiempo después de aprobarse el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por la mitad del Cabañal, surgió la plataforma Salvem el Cabañal. Mi nombre es Maribel Domènech, soy portavoz en estos momentos de la plataforma Salvem el Cabañal y desde hace unos 3 años. Anteriormente, pues otro vecino ocupó la portavocía, Faustino Villora, y bueno, nos vamos turnando en estas cuestiones de responsabilidad que es compartida, ¿no? Ya que nosotros somos una asociación asamblearia, no somos piramidal como unas asociaciones que tienen presidente, vicepresidente, tal, sino que realmente pues compartimos las tareas y las asambleas permanentes pues es nuestro foro de actuación. Bueno, pues somos vecinos que vivimos aquí en el barrio, otros que no viven en el barrio, que son los menos, pero realmente somos vecinos que vivimos en el barrio del Cabañal. Tanto los que estamos afectados en la zona de la prolongación como los vecinos que viven tanto en Canyamelar como en Cap de França. La plataforma el que volem és la rehabilitació, sense destrucció. Aleshores, la rehabilitació suposaria senzillament el sanejar, el recuperar el barri tal qual i com tots volem que siga un barri digne de ser viscut. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa en el barrio? ¿Por qué hay tantas opiniones distintas y han pasado tantos años sin que se pongan de acuerdo? En primer lugar... No es que les den casa por casa. Hay algunos que les dan o dinero o casa o los remuneran según la situación de cada persona. Entonces, el ayuntamiento, hay personas que han decidido alquilar, guardarse ese dinero y luego ese patrimonio puede pasar para los hijos. Pero yo no lo entiendo. Si me dan menos dinero del que vale mi casa y me tiran, y yo no lo tengo para comprarme una nueva, ¿dónde voy a vivir? Cosas de mayores. Hace poco tiempo, el Ministerio de Cultura y el Tribunal Supremo dictaminaron que la acción del Ayuntamiento era un expolio. Según me ha explicado, significa que una persona o un grupo de personas quieren apropiarse el patrimonio de todo un pueblo. Y como me han enseñado, eso está mal, porque como dice mi madre, no lo toques si no es tuyo. Es decir, es que esto de la expropiación es un robo a mano armada. Es decir, yo me he dado cuenta que estamos en un concepto de expropiación del siglo XIX. Las casas afectadas por la prolongación no están ocupadas por... que las personas que vivían allí, los dueños, las han abandonado o las han vendido. Hemos visto en las imágenes de que algunas zonas del barrio están muy degradadas. Pero ¿cómo se ha podido llegar a este punto? En el barri el Cabanyal està patint una degradació provocada, consentida, i això suposa que no es neteja. Hi ha cases que són propietat de l'Ajuntament que estan ocupades il·legalment i hi ha cases ocupades en les que es fa i es duen davant activitats il·legals, com és venda de droga amb tota impunitat. És a dir, es consenteix que n'hi hagi totalment tota una sèrie d'activitats il·legals. La venta de droga es a nivel mundial. Lo que pasa que este barrio pues está ya descaradamente de muchos años esta venta de droga y claro, si no cambia la infraestructura de la policía, me imagino que hace lo que tiene que hacer, pero lo hace como pasa en todos los barrios de toda España, por lo menos. Desde que estic aquí he patit la degradació consentida i podria dir també induïda, anem a dir consentida, deixar d'estar, i la degradació forma part del procés per a el procés de degradar, comprar barat i després especular. Això és indigne. És indigne d'uns governants que el que han de veure és el bé de la ciutadania i això no proporciona bé a la ciutadania sinó uns interessos particulars. Quieren que el barrio se degrade, pero no la parte degradada ya, porque nos ha metido gente para que se degrade el barrio, sino la parte no afectada también.
Porque ahora, antes estaban los gitanos, vendiendo droga, han deshecho todo, pero es que ahora son los humanos, que son peor que los gitanos. Hay gente también que necesitamos más limpieza. Si hay gente, vive esa gente que tú has puesto ahí, tenemos que limpiar más. O pegarles caña. Hay unas normas, hazlas cumplir. ¿Ya has vuelto? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo se te ocurre desconectarme? Pero se lo estaba haciendo súper bien. Me ha quedado genial. ¿Pero qué dices? ¡Hala! Quita, que tengo que trabajar. ¡No! Quiero seguir yo. Me lo estaba pasando súper bien. ¡Que no puedes! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Anda que no! Ni se te ocurra tocar otra vez el bot. Que no podía. Además, ahora ya sé cómo va. Jaja. Estamos hablando todo el rato de bienes, de inmuebles, de patrimonio. Pero nadie se acuerda de que lo más importante son las personas. Yo no soy mayor y lo sé. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Dividir en dos el barrio es partir un modo de vida centenaria y supone romper un barrio con unas tradiciones populares muy arraigadas. Además, las familias que no sean expropiadas de sus casas también padecerán los efectos psicológicos de la destrucción de su barrio. Y después de todo esto, ¿cuál es el futuro que le espera al barrio del Cabanyal? El futur del barri és arribar a la seva rehabilitació sense destrucció. El futuro del barrio nos lo están dando la gente que vive fuera del barrio. Gente universitaria, como vosotros, y gentes del Politécnico. Aquí hay una cantidad de profesores universitarios del Politécnico que están intentando vivir en el barrio. El futuro que yo le veo al barrio es igual que el que me gustaría que tuviera. Yo confío en el Cabanyal y como soy demócrata, confío en que finalmente en Valencia habrá una decisión democrática. Esa decisión democrática creo que será respetar la historia, respetar el barrio y respetar a sus gentes. Este barrio va a ser el barrio donde a todos les gustaría vivir. Puf, esto es un rollo, yo no me aclaro. Nadie se pone de acuerdo. Lo único que veo es que el Cabanyal cada día está peor. ¿No sería mejor que las cosas se hablasen? En fin, yo no entiendo a los mayores. Y creo que ellos tampoco se entienden. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho. ¿Pero te parece bonito lo que has hecho? ¿Yo? Pero si te he hecho un favor. ¿Un favor? Vas a estar castigada un año entero. ¿Qué dices? Pero si he salvado tu documental. ¿Salvado? Eres como tu madre. La última vez que te traigo al trabajo conmigo. ¡Hala! Si me lo he pasado súper bien. Oh. Anda, tira, que ya es tarde. Tenemos que irnos. Pero podré volver, ¿no? Con lo mal que te has portado... ¡Aún pasa Cabanyal libre! Delincuentes supremos aplican su injusticia legal. Sentencia de muerte, aromas de vida en el Cabanyal. Los rayos del sol de marzo se cuelan por mi portal. Gitanos musiqueando, bailando a la madrugada. Mi vecina que no se entera que su casa la van a tirar. Nuestra vida borran del mapa y dicen que eso es progresar. Movimiento de gente que viene que va. Aquí sentadita estoy en la puerta de mi hogar. El Ramón, el negro se acercan a golismear mi casita de colores. Bocanada de cinismo, es el aire para respirar. Pero el mar trae buena brisa, aire de libertad. ¡Pele la guitarra! Un barrio libre, libre quiero.